Hola, mi nombre es Diana y les estaré platicando un poco sobre mi visita al Museo de Acero Horno 3. Comenzamos el recorrido hablando sobre la historia, la fundación de la empresa, así como de los hornos, el 1, 2 y 3, qué pasó con el horno 2, cómo fue que se convirtió en un museo actualmente, un poco sobre el contexto en el que vivían los trabajadores, el cómo fue empezando y cómo fue que terminó en bancarrota, además de las aplicaciones que tenía en la sociedad en ese entonces. Continuamos hablando sobre el alto horno, cuál era su funcionamiento y cómo se lleva a cabo la primera transformación de los minerales que se obtienen de la mina, que este mineral se funde a altas temperaturas, lo cual llega a producir lo que es el arrabio. El arrabio es lo que se pasaría a la siguiente fase, ya que este aún contendría impurezas que se deben de eliminar para poder refinarse. A continuación les presento una explicación que nos dio nuestra guía acerca del proceso de reciclaje que se llevaba a, a utilizar en ese entonces sin que ellos supieran que era reciclaje. Colector de polvos. En este colector se reunían todos estos polvos y los volvían a utilizar. Lo que ellos no sabían es que estaban generando un método de reciclaje y cuidando el medio ambiente, porque al colectar esos polvos los volvían a usar y se volvía a utilizar. Todo se volvía a utilizar. Esos gases que quedaban de aquí pasaban a lo que es la lavadora, esta que tenemos acá. Esta procesaba los gases y los que servían los volvía a mandar a las estufas y los que no los liberaba al aire. Y aún así, ya teniendo lo que es el hierro fundido o el arrabio, se perforaba el horno por una parte y caía lo que eran los carros torpedos. Ya esos carros se llevaban a otros departamentos, ahora sí para trabajar. Después nos mostraron lo que es cómo el acero puede llegar a cambiar dependiendo de sus aleaciones y cuáles son cambios y cuáles pueden llegar a ser sus usos dependiendo de las propiedades que estos obtienen. Después nos mostraron lo que es el horno BOF. En este no tomé una foto clara, pero aquí tenemos un ejemplo de cómo funciona. En este es donde se refina el acero, en donde se inyectaba oxígeno a alta presión para poder eliminar las impurezas que el arrabio puede llegar a tener. Y para pasar a la siguiente sala, pudimos observar las diferentes aplicaciones que tiene el acero en nuestra vida, que van desde cosas tan simples de nuestra vida cotidiana hasta en la industria, los procesos súper elaborados como lo es la elaboración del acero. Después de ver el funcionamiento del horno BOF, vimos lo que es el arco eléctrico, el cual se utiliza para fundir chatarra junto con el acero. En este proceso se utilizan los electrodos de grafito para poder generar electricidad. O bueno, un arco eléctrico. Este proceso se utiliza principalmente para reciclar el acero que se encuentra dentro de esa chatarra. Una de las dinámicas que me pareció más impresionantes es el simulador de la mina, en donde nos muestran cómo se obtienen las materias primas, principalmente lo que es el hierro, carbón y piedra caliza que se llegan a obtener de estas para después ser transformados por el alto horno. Después vimos una parte de seguridad industrial que conlleva los trajes que utilizaban los trabajadores, la herramienta que utilizaban, su protección, que al principio era técnicamente nula, no existía nada que los protegiera en sí de cualquier contra las salpicaduras de metal fundido y contra las altas temperaturas que se presentan dentro del alto horno o sus áreas alrededor. Para finalizar el recorrido dentro de la instalación, vimos lo que era la maqueta del museo y uno de los hornos que se utilizan. Para finalizar el recorrido fuimos a la parte exterior, específicamente la parte de arriba, en donde pudimos observar lo que es el horno 1 y más a profundidad el funcionamiento del alto horno. Y al final nosotros por nuestra cuenta fuimos a ver una de las instituciones que utilizaba o que otorgaba la empresa para los hijos de los trabajadores pudieran estudiar, así como algunos de los elementos que se utilizaban para la fundición que aún permanecen en el Parque Fundidora. Y eso sería todo de mi recorrido por el Museo de Acero Horno 3. Espero les guste.